Señor, gracias por tu palabra, gracias por todas las cosas que tú estás haciendo en tu iglesia, por amarnos, por pastorearnos, por alentarnos, Señor, por ayudarnos en nuestras dificultades. Tú estás con nosotros, Señor. Por eso te honramos y queremos conocerte el día de hoy también. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Nahum habla acerca del juicio contra los asirios. Es un libro que habla de juicio, pero a la vez este juicio es el consuelo para un pueblo israelita que ha sido oprimido por los asirios en esa época. Por eso el tema del libro es el consuelo de Dios. Ajá. Y en este capítulo 2 estamos viendo especialmente un suceso histórico que ya pasó, fue la caída del imperio asirio, la caída de la capital de los asirios, que en aquel entonces era Nínive. Ajá. Y en esta sección del capítulo 2 vamos a estar viendo varios puntos: el asedio a Nínive, la invasión a Nínive, el saqueo a Nínive y la desolación de Nínive. Entonces, acompáñame en el verso número 1 y dice así. Nahum capítulo 2, verso 1 dice: subió destruidor contra ti. Guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones, o sea, sus sarmientos. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Expliquemos este pedacito. Resulta que en el verso número 1 habla de un destruidor, dice, subió destruidor. ¿De qué está hablando? Resulta que Nínive está asediando a los judíos, a los israelitas, ¿verdad? Pero ahora Dios le dice a Nínive, hay un destruidor que ha subido contra ti, Nínive. Ajá. Y está hablando de los ejércitos y carros de Babilonia. Entonces, este destruidor es Babilonia. Este destruidor sería más adelante un hombre llamado Nabopolassar, que fue el primer gobernante del imperio neoasirio, neobabilónico, en el año 626 al 605, y fue aliado con los medos y escitas bajo el mando de Ciáxares, así se llamaba. Bueno, pues este rey derrocaría a los asirios y destruiría la capital Nínive por ahí del año 612. ¿Ok? Entonces lo que Nahum está haciendo es que está mencionando, va a venir un destruidor. Ese es Nabopolassar de Babilonia. Está advirtiendo. Pero también vemos en el verso 2 al 4 una acusación más de Dios hacia este pueblo de Nínive, y fue que saquearon a Israel. No solamente los invadieron, sino saquearon. O sea, se los llevaron esclavos a Siria, pero los saquearon por completo y pisotearon su gloria, su hermosura. Ujú. Pero el valiente ejército de Babilonia está listo para atacarlos. Ajá. Y ahí vemos cómo ellos destruyeron su gloria, la pisotearon. Sin embargo, Dios hace una fiel promesa que está en el verso 2. Y es una promesa importante en la Biblia. Fíjate lo que dice: porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Familia, esta es una promesa increíble lo que está diciendo, pero ahorita la vamos a explicar. Lo que está diciendo es que Dios, el Dios de los judíos, habría de restaurar la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Cuando habla de la gloria de Jacob, está hablando de la gloria, del esplendor, de la magnificencia, del poder, de la hermosura del pueblo de Israel. Pero lo hace usando una imagen, una persona. Y esa persona es Jacob, porque de Jacob vinieron los israelitas. Jacob más adelante se llamó Israel, ¿te acuerdas? De donde vinieron las 12 tribus de Israel y de ahí nació el pueblo como tal, un pueblo judío, ¿verdad? Pero al principio en sus raíces era Jacob, ¿no? ¿Y te acuerdas quién era Jacob? Desde el principio, ¿no? Desde que estaba en el vientre de su madre, era el gacho, ¿no? Era el hermano gacho, el suplantador, el mentiroso, el tranza, o sea, el mala onda, ¿no? Ese era Jacob.
era una persona engañadora. Su nombre significa eso, el engañador, el suplantador. Pero ¿qué pasó con Jacob? Qué maravilla, ¿verdad? Porque Jacob era un necio, o sea, así como tu servidor, ¿verdad? Terco, necio, así. Y Dios lo escogió y fue transformándolo hasta transformarlo en Israel. Israel significa gobernado por Dios, ¿verdad? Y así sucedió en el corazón de Jacob. Era un hombre mentiroso y Dios lo transformó en un hombre gobernado por Dios, en un hombre que le daría la gloria a Dios, ¿no? Y eso es una gran restauración en la vida de una persona. Ajá. Es como cuando alguien llegamos todos así, ¿no? Pues sin hacer mucho caso y como que ni te importa Dios, no te importa nada de la Biblia, ni quieres saber nada de eso, ¿no? Y llegas así y Dios de repente te escoge y no, ni te das cuenta de eso y empieza a hacer una obra en tu vida y varios años después te das cuenta que ya no eres el mismo de antes, pero en algún momento te das cuenta que pasas a dar ese paso de Jacob a Israel. Empieza a hacer una restauración en tu vida de una manera mayor, ¿no? Y eso es precisamente la imagen que usa aquí Dios para explicar algo al pueblo asirio. Le está diciendo a los asirios, ustedes están pisoteando mi pueblo, están humillando mi pueblo, están destruyendo su hermosura y su gloria, pero yo tengo planes. Mi plan es restaurar a ese pueblo que ustedes han aplastado. Lo voy a restaurar. Voy a hacer algo con él. Incluso aunque sea Jacob, aunque sea como Jacob, así lo voy a tomar y lo voy a restaurar como la gloria de Israel. Entonces lo que está diciendo es, pese a todos los esfuerzos que usted ha estado haciendo contra mi pueblo, yo voy a levantarlo, voy a transformarlo y voy a redimirlo de todo eso que están haciéndole. En contraste, en el verso número 5, ¿no? Vemos que aquí habla de otro grupo de personas. Dice, se acordará él de sus valientes, pero aquí ya no está hablando de Asiria, sino está hablando más bien, perdón, ya no está hablando de Babilonia, porque en el verso número 1, cuando hablamos de destruidor, hablaba de Babilonia, de Nabopolassar. Aquí en el verso 5 más bien está hablando del rey de Nínive, del rey de los asirios. Entonces está diciendo que el rey de los asirios va a convocar a sus valientes para la guerra, ¿no? Pero a pesar de que los convoque para la guerra, ellos van a entorpecer y se van a atropellar. Entonces los planes van a ser todos frustrados, sus planes. Y Dios va a vencer a través del ejército de Nabucodonosor y de Nabopolassar. Es lo primero que vemos en esa sección, ¿ok? Pero permíteme seguir y ahorita te doy los puntos que creo que tenemos que entender, ¿ok? Dice en el verso 6, las puertas de los ríos se abrirán, el palacio será destruido, la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas le llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen diciendo, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Estos dos versículos hablan de lo que iba a pasar. Primero iba a venir el ejército babilonio con sus caballos, con sus carros y con toda la multitud de ese ejército, verso 1 al 4. Pero aquí está diciendo cómo va a suceder la invasión a los asirios. Las compuertas de los ríos se abrirán, dice. ¿Qué significa? Esto parece ser la referencia a los diques de un río llamado Oser, el cual atravesaba la ciudad de Nínive hasta el río Tigris. Y estos diques estaban puestos ahí para retener las aguas del río, pero también, o sea, para que no se desbordara, pero también eran usados como un instrumento de guerra. Cuando llegaban los enemigos ahí cerca de la ciudad, abrían las compuertas para que todo alrededor se hiciera una fosa y mataban a todos sus enemigos ahogados. Entonces, un antiguo historiador habla acerca de que en aquel tiempo, después de esta profecía, precisamente es lo que Dios hizo. Ajá. Permitió una lluvia descomunal, así como las que luego pasan aquí en Texcoco, ¿no? Pero así una lluvia descomunal y se desbordó el río y literal se rompieron las puertas, se abrieron las puertas y se inundó todo el foso, pero ese mismo
esa misma arma que utilizaban contra los enemigos vendría a ser un arma en contra suya porque debilitó los muros de toda la ciudad y así fue como pudieron entrar a invadir la ciudad. Entonces, eso es lo que sucedió en la historia. En el verso 7 dice que la reina y sus criadas terminaron siendo esclavas, o sea, la esposa de Nabopolassar y sus criadas. Y en el verso 8 que la ciudad tenía una cantidad enorme de parques, dice ahí que era como estanques de aguas, porque en aquel tiempo en Nínive tenía parques acuáticos, o sea, el rollo y así, versión así, Asiria, pero razón por la cual se abrieron las compuertas, perdón, eh, esto puede explicar este versículo, ¿no? Pero ahora Nínive ya no va a tener estanques, va a perder toda esa hermosura, va a ser un estanque roto, sus habitantes van a gritar a las aguas que se detengan, alto, deténganse, pero estas aguas no los van a escuchar. Es una metáfora, es una figura. Bueno, entonces así va a suceder la invasión. Pero ¿qué sigue? En el verso número 9 y 10 habla de qué es lo que van a hacer los babilonios contra los asirios. Dice en el verso 9, saquead plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y la suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Así va a ser la invasión. Van a, van a destrozar y masacrar a los asirios, pero también van a saquear la ciudad. Verso número 11. ¿Qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase? El león arrebata en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leones, llenaba de presas sus cavernas y de robo sus guaridas. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Al final termina hablando de la desolación asiria. O sea, el león, qué interesante, el león era la imagen de los asirios. Lo puedes buscar en Google. Cuando buscas Asiria, hay muchos, esculturas o relieves con la imagen de un león. Y ese es como los leones, pues, así de algún equipo de fútbol, ¿no? Entonces, era así porque eran conocidos por su brutalidad, por su violencia, por sus opresiones, ya lo vimos la semana pasada, despojaba y destruía a las naciones completas. Pues aunque eran como leones, dice aquí que huirían y ya no tendrían guarida donde esconderse. O sea, ¿has visto algún león correr de algún enemigo? No, pero aquí va a suceder algo así. ¿Mm? Y literal, Babilonia destrozó a los asirios. Ahora, si el león está huyendo es porque hay alguien más poderoso que ellos. Obviamente, sabemos que los babilonios vencieron, pero no fueron los babilonios como tal. Tú y yo sabemos por la historia que Dios estaba detrás de todo eso. Es decir, que el león de la tribu de Judá, aquel que es Señor, soberano, la autoridad, y el soberano sobre todos los ejércitos, él es el que está detrás de todo eso. Por eso en el verso 13 dice, Jehová de los ejércitos está contra ti. Entonces no eran los babilonios meramente, sino que Dios estaba usándolos. Así que vemos a el león de la tribu de Judá, un león mucho más poderoso que los mismos babilonios, asirios. ¿Verdad? Y así está el capítulo. ¿Verdad? ¿Ok? Aquí nos vamos a detener en nuestra lectura, pero ¿qué puedo aprender de este capítulo? Bueno, podemos aprender varias cosas, ¿no? Pero al menos yo creo que 4 podemos resumir. Número 1, aunque la profecía es sobre Nínive, ¿no? Esto no se limita solamente a una situación del pasado, ¿no? Porque los libros proféticos siempre, aunque citan eventos de la historia, tienen que ver con cosas que suceden en el futuro. En este caso, el día de hoy. ¿Mm? Y aquí Nínive, en este libro, está siendo usado por Nahum como un representante no solamente de los asirios, sino en general de todos los enemigos del pueblo de Dios. Porque ellos oprimieron con violencia a los israelitas, pero no fueron los únicos. Después de ellos vinieron los babilonios, que también los oprimieron, y después vinieron los
medo-persas, luego vinieron los griegos, luego los romanos, luego se destruyó todo, ¿verdad? Luego vinieron los nazis y así, ¿verdad? O sea, han venido muchos pueblos. Pero esto entonces significa algo. Nínive representa a todos los enemigos del pueblo de Dios que han oprimido y tratado con violencia a su pueblo. Ujú. El pueblo de Dios, aquí, primeramente, de manera literal, habla de Israel y es representado por Jacob, en el sentido de que las naciones han humillado al pueblo del Señor, lo han pisoteado en su honor y en su gloria, como a Jacob. En ese sentido, el pueblo de Dios es como Jacob, un hombre sin gloria. Y te decía, así era Israel en ese momento, era una nación sin gloria. Pero apunta a la restauración futura, número uno, del pueblo de Israel, que vemos en Apocalipsis, pero número dos, apunta a la iglesia el día de hoy. Es una de las cualidades de la profecía que se aplica de muchas formas, pero una es esta, apunta a la iglesia. ¿Por qué? Porque en Primera de Pedro, capítulo 2 verso 9 afirma que los gentiles, aunque antes no éramos pueblo de Dios, o sea, los no judíos, ahora somos pueblo adquirido por Dios al creer en Jesucristo. Dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y está hablando de la iglesia porque es Pedro hablando a una iglesia que estaba dispersada. Ajá. Entonces está hablando a gentiles y les está diciendo, ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. Entonces, familia, aunque no somos judíos, no significa que estemos ajenos de las promesas del Señor. Al creer en Jesús, formamos parte del pueblo del Señor, ¿verdad? Lo hemos leído muchas veces, pero no importa repetirlo. En Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, ¿no? A los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, familia de Dios, pueblo de Dios. Así que si tú crees en Jesús, eres pueblo de Dios. En ese sentido, también ahí en 1 Pedro 2:10 dice, fíjate, dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Mm? Entonces somos pueblo del Señor, familia, la iglesia el día de hoy. En ese sentido, Jacob nos representa a nosotros en este texto. ¿Por qué? Porque al creer en Jesús, formamos parte de la familia de Dios, entramos al linaje de Abraham, ¿no? Y Jacob también venía de este linaje. Pero también el día de hoy nos asemejamos a Jacob en el sentido de que la iglesia somos objeto de la opresión y la violencia el día de hoy. A lo mejor no al grado en cómo eran oprimidos en aquel tiempo los cristianos o el pueblo de Israel, ¿verdad? Aunque a veces ha pasado en la historia, persecuciones de una manera muy sanguinaria, ¿verdad? Pero de alguna u otra manera hemos sido oprimidos o violentados a veces por creer en Jesús. Por ejemplo, el menosprecio. Eres cristiano, decides creer en Jesús y de repente los que tanto te valoraban y tanto te amaban, ahora ya te ven como una basura. Ahora eres la oveja negra de la familia, aunque debería ser al revés. ¿Eh? Te tratan con menosprecio, con desprecio, con rechazo, con burla, incluso, ¿no? O sea, ya eres cristiano, uy, no, ¿sabes qué? Ya ni, o sea, no perteneces a esta familia. Te convertiste en cristiano, te cambiaste de religión, ¿no? También escarnio, la burla. O sea, yo me acuerdo que cuando era joven, aún me acuerdo, sí, aquí el abuelito Cocho para servir. Bueno, pero el punto está en que cuando era joven, una de las cosas que en verdad me alejaron de Dios, porque al principio tenía cierta inclinación a los 12, 13, te voy a contar la anécdota que chisme. Resulta que falleció un bisabuelito mío. Y obviamente, pues yo no conocía nada de la Biblia, ni entendía entre
ólicos o hélicos, tú me entiendes. Pero fui a una iglesia porque era la ceremonia y empezaron a cantar las canciones y yo en verdad sentía que tenía que cantarle a Dios. Ajá. Pero no, hijo, no puedo decir el nombre, ¿verdad? Pero una persona se empezó a burlar de mí. Así me volteé a ver y así de, ¿qué le pasa a este? ¿Cómo es posible que le esté cantando? ¿Qué está haciendo? ¿Está cantando en la iglesia? Está demente, está loco. No, pues la burla de todos los que estuvieron ahí. Y desde ese momento mi corazón decidí jamás vuelvo a pisar un lugar así. Jamás. Al contrario, yo me volví de aquellos que veía a alguien cantando y decía, espérate, no te la vas a acabar, hijo. Y desde ese momento me volví yo el escarnecedor porque hubieron personas que me escarnecieron a mí, que se burlaron de mí. Pero te lo cuento por qué. Obviamente el Señor perdona y sana y todo restaura, ¿no? Pero te lo cuento porque la burla es algo que es bien severo, ¿no? Y por la burla, muchas personas dicen, mejor no me acerco. Y en ese sentido te digo, ¿no? El pueblo de Dios, o sea, yo no sabía que iba a ser escogido por el Señor, pero ahora lo entiendo. Digo, claro, el pueblo de Dios ha sido escarnecido y burlado siempre, siempre. Yo no me he dado tanto cuenta hasta que de repente un día, ya sabes, ¿no? Es que dices, ay, voy a ver a mi familia, sí, qué lindos. Y vas y todo el mundo te echa tierra hasta por donde puede. Y dices, caray, ¿por qué cambió todo así tan radical? ¿Por qué ya no es ahorita lo mismo que era antes? ¿Por qué? Cuando yo hacía lo malo me amaban. Ahora estoy intentando hacer lo bueno y conocer al Señor. Ahora, ¿por qué todo el mundo me echa carreta, pero de la fea, ¿no? ¿Por qué? Precisamente. Y es algo que vemos y pasa. Aquel que ha decidido caminar con el Señor va a ser objeto de escándalos. Por eso nos parecemos a Jacob, una iglesia que muchas veces es pisoteada, menospreciada, sin gloria, burlada, desechada, rechazada, humillada por ser cristianos, familia. ¿Quién no se mofa de los cristianos? ¿Quién no cuestiona a los cristianos? ¿Quién no habla mal de los cristianos? O sea, ya sabes, ¿no? Ay, pues que mira el cristiano, mira lo que hizo. Ajá, sí, pero todo lo que hacen ellos, ¿verdad? Ajá, pero el que se burla es él, ¿verdad? Y nosotros nos callamos porque tenemos temor del Señor. Nosotros no les contestamos, aunque ganas no nos faltan, ¿verdad? Pero ¿quién habla mal entonces? ¿Verdad? ¿Quién no menosprecia o desprecia a los cristianos, incluso hasta en sus propias familias? ¿Quién no discrimina a las personas por su fe en Cristo? O sea, mira, pero sabes, aquí está la buena noticia. Aquí está la buena noticia en el verso número 2. Dice, Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Él ha prometido que restaurará la gloria de su pueblo. Piensa en esto. Si él restaurará a Jacob, al pueblo de Israel que le llama Jacob en Israel y lo va a hacer un Israel glorioso, y él ha restaurado a Jacob en un nombre completamente nuevo que ahora se llama Israel, entonces ¿cómo no va a restaurar nuestra vida? ¿Cómo no vas a restaurar nuestra comunidad? Somos la iglesia como Jacob, pero él va a sernos Israel. ¿Se entiende? Va a restaurar nuestro honor, nuestra gloria. No nos corresponde a nosotros, lo va a hacer el Señor. Entonces, nada más que toco el punto, no nos corresponde a nosotros la venganza, ya lo vimos la vez pasada. Lo va a hacer el Señor y es una promesa, lo va a hacer, ¿no? Ahora, algo que estaba pensando en esto, ¿cómo lo va a hacer? Piensa en lo que hizo con Jacob. ¿Cómo lo cambió de Jacob a Israel? Hubo al menos 20 años de trato, ¿verdad? Al menos, porque después siguió, ¿verdad? Pero en esos 20 años que pasó, pues pasó Labán nada más, ¿verdad? Y pasó su hermano Esaú, y pasaron un buen de cosas ahí en su historia. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que Dios nos ha escogido a pesar de que somos Jacob. Somos su iglesia a pesar de que a veces nos vemos más como Jacob que como Israel, sin gloria, sin honor, humillados, así, todo eso. Y aparte chafas, ¿no? Sin gloria, todos cuchos y desobedientes espiritualmente. Y aún así el Señor nos ha escogido como su pueblo, pero no nos va a dejar como estamos. Sin duda, Él va a llevar a cabo su plan de restaurar la gloria de su iglesia, pero va a tratar con su iglesia.
Y yo me pongo a pensar en Jacob, porque era un hombre así, ¿no? Suplantador, mentiroso, engañador. ¿Y qué hizo Dios? Pues le dio una sopita de su propio chocolate. Se lo llevó con Labán, el más gacho de los gachos. Ahora sí que una sopa de su propio chocolate. Y lo trató como él trataba a su hermano. Tal cual, pero peor. Y lo engañó por 14 años. Le dijo, te voy a dar a la menor y sopas que le da a la mayor, ¿verdad? O sea que era el peor músico, ¿sabías eso? Porque le pidieron a la menor y les tocó la mayor. Bueno, entonces ese era Labán, así un hombre bien mentiroso, peor, y así trató con este hombre en su vida. Ahora ponte a pensar. Nosotros no venimos con el Señor por ser Israel. Oh, sí, son gloriosos, obedientes, sí, lo mejor que existe, soy cristiano. Hijo. No, somos cristianos no por ser buenos, sino porque Dios nos amó, porque Dios nos eligió, quién sabe por qué. O sea, porque ser Jacob no nos eligió por ser buenos, simplemente nos amó, nos escogió, a pesar de que éramos mentirosos, engañadores, suplantadores y todo eso, Jacobes. Y Él permite el día de hoy tantas cosas, una y otra situación. ¿Por qué? Porque Él está haciendo esa obra de convertirnos en ese Jacob sin honor, en un Israel honorable, en un nuevo hombre, en una nueva mujer, en una persona que realmente refleje la gloria del Señor. Entonces, no te extrañe que te estén pasando tantas cosas, ¿verdad? Porque el Señor eso lo está permitiendo para eso mismo. ¿Mm? Precisamente, ¿dónde veo esto? En Romanos 8, en el verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y tú dices, ¿a bien? ¿Cuál a bien? Si me está yendo, pero horrible, o sea, ¿no? Nada más dije que quería creer en Jesús y que soy cristiano, y pues no, hombre, o sea, me ha ido peor que nunca, ¿no? Pero chécate el versículo completo, brother. Dice, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, dice, te ayudan a bien de acuerdo a los propósitos de Dios, no de acuerdo a lo que tú piensas que va a ser lo bonito para ti. Pero, ¿cuál es el propósito de Dios? Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. Lo que está diciendo es que todas las cosas que nos pasan van de acuerdo al propósito de Dios, que es convertirte a la imagen de su Hijo. Y como iglesia, convertirnos como comunidad a la imagen de su Hijo. Ya nos llamó, ya nos justificó, pero está tratando para poder glorificarnos. Está tratando en nuestras vidas. Está habiendo un trato de Dios en nuestras vidas el día de hoy. Pero estamos dentro del rebaño. Entonces, esto es algo bien, bien bello, porque de repente yo me veo en el espejo, como seguramente tú te ves, y veo y digo, híjole, o sea, deberías desaparecer, hijo. O sea, ¿cuál gloria, cuál honor, cuál obediencia, o sea, no soy eso que quisiera ser. Me frustra el pensar que soy tan Jacob, pues, ¿no? Y cómo le batallo con verme a mí mismo frente al espejo y ser honesto y decir, no puede ser. Esto no está bien, no está bien, no estás haciendo las cosas bien. Y es tan frustrante, tan confrontante, pues, pero es la promesa de Dios. El Señor lo va a hacer. En Filipenses 1:6 dice, estoy seguro de que Dios, en la NTV, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Él lo prometió y Él lo va a hacer. Tú nada más déjate llevar. Porque yo también pienso eso. ¿Depende de mis fuerzas? No, es algo que Dios va a hacer. ¿No? Tú nada más siéntate en la butaca y disfruta, bro. ¿No?
De repente yo pienso en tantas cosas que te pasan, ya sabes, ¿no? Chale, ya me defraudaron estos cuates. Pues nada más verlo así. ¿Ok? Porque algo Dios quiere hacer en mi vida. Hace poco ya te conté que a mi Ezra, al pequeño Ezra, le dio bronquitis por segunda vez. Y se puso rete mal esa segunda vez también. Pero de repente es como, a ver, ¿qué quieres hacer, señor? O sea, ahora sí le pregunté, porque la vez pasada fue como, ¿no? Y de puro grito así. Y no sabía ni para dónde ir. Pero ahora esta vez dije, a ver, ya pasé una vez. Y prueba, ahora sí que, como en Don Francisco, chacal, o sea, fracasé en la prueba, horrible, todo afanado, angustiado, sin fe y demás. Pero ahora pensé, ¿qué quieres hacer, Dios? O sea, se siente horrible, me siento muy mal, no sé qué hacer, pero tú qué quieres hacer. Y pensando en todo lo que ha pasado, dije, creo que es esto, ¿verdad? Creo que quieres obrar esto en mí. Ahora, piensa en lo que estás pasando. Piensa en todas las cosas que has pasado este año. Dios quiere hacer algo con tu vida. Dios quiere transformarte. Sinceramente es que estábamos pensando en una hermanita que está muy mal en, entre nosotros. Su hija tuvo bronquitis y neumonía y te lo conté, ¿verdad? Y cuando la escuchamos ese domingo, que estaba aquí con fiebre y con neumonía y con una tos horrible llena de flemas, dije, hijo, esta niña está como mi hijo. Entonces me empecé a angustiar demasiado porque dije, así se puso bien mal mi hijo y no, hombre, o sea, el doctor me regañó, me dijo y casi lo interno y no, o sea, entubado y todo, no, no, horrible. Dije, no, tenemos que hacer algo. Pero me pongo a pensar, si no hubiera pasado esa prueba, jamás me hubiera importado la vida de esa niña. Y por eso pienso, ¿no será que eso que a lo mejor estás pasando sea porque Dios está ayudándote a ser como Él y que estás viendo ahora las cosas como Él las ve y que cuando se presente una situación puedas venir con la persona que te dice, es que no sé qué hacer porque pues nos peleamos en la casa, ¿no? Y tú en vez de decir así todo, ¡ay! ¿No? Me rasgo las vestiduras. Mejor puedes decir, te entiendo, porque yo ya pasé eso. Y te transforma tu carácter y tu corazón y tu vida. Y es un ejemplo, pero así hay muchas cosas, ¿no? Con las enfermedades, con los problemas familiares, cuando, o sea, cuando pasas alguna situación familiar bien difícil, cuando alguien más lo pasa, tú puedes entender perfectamente a esa persona. Dios está cambiándonos, familia. Dios está transformando nuestras vidas a través de todas estas cosas bien difíciles que nos pasan. ¿Por qué crees que se levantan ministerios como lo del El Diablo a los Ojos? ¿Te acuerdas que vimos el documental? Bueno, anunciamos el documental que primeramente Dios un día lo traemos. Pero esta persona que es el protagonista de este documental llamado así, El Diablo a los Ojos, llamado Ogax, él fue una persona que batalló con todas las adicciones. Dios lo rescató, pero Dios permitió que se estampara hasta el suelo. Y él fue el que ahorita anda promoviendo la ayuda a personas drogadictas que no pueden salir de ahí. Conoció a Cristo y ahora está sirviendo al Señor en esa área. O sea, es eso, ¿no? Y así, familia, ¿no? Entonces, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? A los que aman a Dios, ¿no? Pero aquí también dice conforme a sus propósitos, ¿verdad? Los que conforme a sus propósitos son llamados, familia. Entonces, siéntate y disfruta la función. Tú ve lo que el Señor va a hacer. Disfruta lo que el Señor va a hacer en tu corazón. Las cosas ya no las vas a poder ver igual que antes, te lo aseguro. ¿Ok? Entonces, familia, Dios va a regresarte, no solamente va a transformarte, va a darte gloria, pero una de las formas es transformándote de Jacob a Israel. Eso es lo que va a hacer el Señor. Pero también una cosa que vemos en este libro que está bien fuerte, con J de fuerte, es que la gloria para el pueblo de Dios, la iglesia, esto tiene todo que ver con la destrucción de los enemigos. Está completamente ligada a la destrucción de sus enemigos. ¿Mm? No solamente nos va a regresar el honor y la honra, sino que el Señor va a destruir a aquellos que nos han oprimido, violentado, menospreciado, despreciado, escarnecido, etcétera, ¿no? Entonces, hasta aquí mismo dice,
Dios será el mismo que pelee contra ellos. Entonces te digo que no nos corresponde la venganza, ¿no? Lo vimos la semana pasada. Él mismo va a hacer justicia. Ahora, esto no es como para alegrarte. Sí, va a destruir a ese cuate que me hace la vida de cuadritos. Pues no, porque cuando tú ya pasaste esa humillación y todo eso, te das cuenta que estar en su situación es lo peor que puede haber. Y lo puedes ver con compasión. Ya no es como ese pelajustán que no sé qué. ¿Ah? Puedes decir, yo era así. Y Dios me tuvo misericordia y un día me envió a alguien para decirme que Dios me quería perdonar y me amaba. Yo era como ese, un mentiroso engañador. Entonces, por eso es que este libro de Nahum anuncia ese juicio, pero sin embargo no nos está llamando a hacer un juicio. ¿Ah? Entonces, es importante siempre ver esta otra cara, ¿no? Y lo que hemos estado viendo es para poder decirle a otros, aunque se porten mal y te menosprecien y te opriman y se burlen y todo eso, por decirles, te entiendo, yo era como tú y Dios me amó. Y hará su obra en nosotros a pesar de que somos Jacob. No, no es porque somos buenos, somos lo peor. Quizá a lo mejor te das cuenta más de eso más adelante, ¿no? Pero no lo va a hacer porque somos buenos, sino porque Dios es bueno. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra esta noche. Sin duda nos consuelas, Señor. Nos consuelas porque justo así llegamos, Señor, sabiendo que a veces no somos los que quisiéramos ser. Gracias por avisarnos, por avisarnos, por anunciarnos y por prometernos, Señor, que tú vas a regresar la gloria de tu pueblo y que al fin un día vamos a poder vernos al espejo y verte a ti en ese espejo, Señor. Gracias por tus promesas, Señor. Te pedimos que nos sigas restaurando más y más. Y gracias por ayudarnos a entender cómo todas las cosas nos ayudan a bien, Señor, conforme a tu propósito sublime, que es convertirnos como a tu imagen y semejanza, Señor. Síguelo haciendo, no te rindas, Señor. Llévalo a cabo hasta el término y que podamos disfrutar y agradecer también esta obra en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.